Mil mensajes. Hoy estamos con el número 712 y aquí hay una relación que siempre, aunque sea en forma inconsciente, la vamos a tener en cuenta. En nuestro periodo de ser seres trabajadores, ser que hacemos un esfuerzo programado, específico, con conocimientos, con buenas actitudes, hacia la productividad, enfocado hacia la productividad y no únicamente económica, desde cualquier otro punto de vista, el trabajo, esa actividad es importante en nuestra vida, como inclusive como expresión de logro, como expresión de esfuerzo, como expresión de meta lograda. Y cuando mezclamos el placer con el otro concepto que en este caso lo asocia, que es el placer, encontramos entonces que en esa concatenación, en ese encuentro entre trabajo y placer, pueden estar muchas vidas. Y entonces preguntarnos, por ejemplo, con fenómenos tan interesantes en nuestras vidas colectivas e individuales actuales, como podría ser la gente que es acusada de trabajo adicta, de que únicamente logran ese placer o únicamente le dedican gran parte de su vida a únicamente la actividad de trabajo. Entonces, si esto es bueno, si esto es malo, si esto es conveniente plantearlo, reflexionarlo. Y por lo tanto vamos a hacer las relaciones pertinentes a estos dos conceptos de trabajo como esquema para hacer un esfuerzo con sentido, con objetivo, y placer como este sentido de satisfacción interna que está dentro de cada ser humano, dentro de las posibilidades de cada ser humano. Y entonces cuando mezclamos ambos conceptos, ¿qué sucede? Y ese es nuestro trabajo conceptual y este es el mensaje que nos trae este número, el 712 de los 1000 mensajes. Cuando nosotros vemos que no hay trabajo y no hay placer, probablemente dentro de esa improductividad, dentro de ese displacer, ahí encuentran entonces una sensación de fracaso, una sensación de no saber hacer, una sensación de impotencia, una sensación que termina siendo con una sensación realmente de un fracaso improductivo, de ese fracaso y de esa no producción que significa el no trabajo y que ni siquiera hay el aliciente del placer. Entonces en este polo realmente nos encontramos una realidad temible para la mayoría de los seres humanos, en donde no hay trabajo y no hay placer. Por el contrario, cuando hay trabajo y hay placer, probablemente todos y cada uno de nosotros al oír esto y sentir que lo tenemos, nos sonreímos, porque es la sensación de triunfo, esa es la sensación de bienestar, esa sensación de logro, esa sensación de haber crecido por haber podido realizar y por estar realizando un trabajo. Entonces, esta sensación, que es lo que busca este número, que todos tengamos un trabajo placentero, entonces de verdad que es bienestar, es triunfo, es logro, es éxito, es productividad, es una serie de elementos que usted escogerá el que más le parezca en cuando se unen el trabajo y el placer, que es la meta de muchos seres humanos, quizás de todos cuando sabemos la magnitud de cada uno de estos dos elementos. Pero vienen dos situaciones en la que la primera nos relata poco trabajo y gran placer. Es decir, ese trabajo visto a lo mejor como carga y el placer está en no trabajar. Y entonces esto nos conduce a toda una sensación de ocio, a una sensación realmente que más allá, si lo tratamos de llevar a algo más específico, podría ser el hedonismo, esa magnificación, ese poner como un todo, como el gran objetivo de la vida del ser humano, el placer, y entonces dedicarse al placer. Y en este caso, no darle pauta, no darle espacio al trabajo. Y esto realmente, aunque muy poca gente es la que realmente puede hacer esto, pero inclusive esas personas que lo hacen terminan
probablemente añorando una actividad y en la que probablemente lo que sobreviven es porque ven el placer como el trabajo. Es decir, ven ese placer como el trabajo que tienen que hacer. Y esto realmente es un polo que la mayoría de la gente no quisiera tener. Quisiera, aunque suene muy bonito al comienzo, sobre todo cuando la gente está cansada de trabajar, pero ese placer, 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 sin trabajar, probablemente hasta requiere también que se encuentre un pequeño trabajo o vea en ese placer continuo, vea el trabajo. Quiero que piensen esto un poquito. Y la última posibilidad es cuando hay mucho trabajo y poco placer. Y entonces se ve el trabajo, aparte de que la relación da una sensación de sacrificio, de esfuerzo no recompensado, de pagos muy altos, esto nos va a dar entonces que ese trabajo no placentero es realmente una carga. Y al transformarse este trabajo en una carga, probablemente todos los aspectos de la vida de esa personalidad que tiene ese trabajo, el trabajo una carga, realmente pueden irse deteriorando poco a poco porque hace falta esa emoción y hace falta esa sensación de placer en lo que se hace, en lo que produce el pan. Porque nosotros siempre decimos, si aparte del pan, con tu trabajo tú logras el placer, pero como lo decíamos anteriormente, estás logrando muchísimo en cualquier área de tu vida. ¿Por qué? Porque eso se transmite. Entonces, quizás esta es la visión de mucha gente ante el trabajo, pero es una visión, a mi juicio, muy superficial, porque si esa gente realmente se le quita el trabajo y no trabajan, y aunque sean muy placenteros, probablemente no van a estar satisfechos del todo. Entonces, el ser humano es un ser de trabajo, porque es un ser que requiere entonces de esas actividades productivas para transformar recursos en riquezas y para transformar todo lo que hace en algo mucho más valioso, inclusive de todo lo que trae de la naturaleza, al volverlo cultura, le hace tener un gran valor y le hace dar un gran valor a sí mismo. La mezcla de trabajo y placer que hemos analizado entonces en este número, el 712, también nos sirve para hacer algunas reflexiones, ya lo decíamos, sobre los trabajoadictos, el workaholic. Si la gente realmente encuentra tanto, tanto, tanto placer en su actividad laboral, en su actividad de trabajo, realmente eso es malo, eso es bueno. Probablemente es malo si tiene otros compromisos que cumplir, sobre todo los compromisos familiares. Es malo también algunas veces para la salud, porque la gente, al igual que todo proceso de acostumbramiento, que inclusive puede llegar a ser adicción, entonces va generando una serie de dependencias y una serie de realidades que le van a costar, le van a minar su salud física, su salud psicológica, su salud emocional, su salud inclusive de relaciones socioculturales, y va a terminar siendo una persona que solo vive para trabajar. Esto es una reflexión y yo creo que es muy valiosa en esta mezcla de trabajo y placer, que como cualquier acción hecha exageradamente, también merece alguna búsqueda, alguna reflexión, algún proceso de cuestionamiento, de preguntarse si realmente tanto trabajo es necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra que la gente, trabajo adicta, no tiene placer, ese es un buen sentido para empezar entonces a reflexionar más en forma más profunda. Pero si la persona que trabaja muchísimo encuentra gran placer, ahí va a ser más dificultoso porque va a ser trabajar realmente un placer que le está haciendo productivo y que probablemente también le está haciendo productivo a otras personas. Y entonces aquí está, bueno, toda la valoración que merece todo ser humano en particular ante cualquier situación. Esta mezcla de trabajo y placer resulta un mensaje importante para que cada uno reflexione y sobre todo
Si usted, por ejemplo, tiene hijos eh, que están en etapa de formación, usted los forma para que el trabajo les sea placentero, para que sea una fuente además de bienestar, sea una fuente de placer. No hay nada más dichoso para la cotidianidad del ser humano que trabajar en lo que le gusta, en hacerlo con ganas, en hacerlo con motivación, sea cual sea el trabajo, porque para ello entonces el ser humano somos tan diferentes y nos gustan tantas cosas diferentes. Entonces, el trabajo y el placer es una relación a estudiar. Yo los dejo con el fondo, con este cuadro de Luis Obando, un gran pintor venezolano, y usted puede ver mucho más de la obra de Luis Obando y saber mucho más datos acerca de su personalidad y de sus obras en www.ventanadelarte.com. Y usted podrá encontrar ahí todo un mundo muy interesante acerca del arte y del arte en Venezuela y de los pintores venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.